De Wakeful les traigo un nuevo informe semanal. En este caso no vamos a tratar ningún tema muy pesado ni muy en profundidad, simplemente vamos a ver un par en este caso son 5 pequeñas pastillitas cosas que me parecieron interesantes en la semana, y va a haber también repaso de temas de los cuales hemos estado hablando. No me gusta dejar temas colgados, armarles un informe sobre algo y después no volver a tocarlo nunca más. Así que siempre vamos a ir yendo para atrás y viendo qué va pasando con las cosas que vamos charlando. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Parece que efectivamente se va a venir finalmente, después de mucho anuncio, el primer recorte de tasas. En realidad es el segundo. Recuerden que se hizo un recorte de tasas bastante fuerte de 50 bps hace unos meses, el año pasado. Este sería el segundo recorte de tasas en realidad. Pero bueno, vamos a ver esto. ¿Qué sucede cuando se recorta la tasa de interés con el mercado en máximos? Vamos a ver qué sucede con el mercado. Les voy a traer, para quien le interese, para el bull de Alma, vamos a ver algún que otro motivo para estar comprado. Muchas veces por ahí se necesitan excusas o reafirmar ciertos sesgos. Espero no estar contribuyendo a esto, pero nada, es simplemente pequeños datitos de color. Vamos a charlar sobre la revisión del GDP en el segundo cuarto. Esto salió hoy jueves, así que súper fresquito. Y vamos a ver también quién está haciendo buybacks en el mercado, porque hay un par de datos que me parecieron súper interesantes. Y vamos a ver, a charlar un poco de yield de los bonos japoneses a 30 años que se encuentran máximos. Japón es un tema que venimos siguiendo hace bastante, así que bueno, les traigo una nueva actualización. Arrancamos. Primero que nada, ¿qué sucede cuando la Reserva Federal corta las tasas de interés cuando estamos en máximo? Acá, para que entendamos bien el cuadro, acá tenemos fechas donde se ha recortado la tasa en máximo y qué pasó en el día, qué pasó, el día anterior, en el día, una semana después, un mes después, 3 meses, 6 meses y un año. No vamos a ir caso por caso. Lo que podemos ver muy rápidamente, sin entrar en demasiada profundidad, en el corto plazo parece ver un leve sesgo a la baja, muy pero muy leve, sin ser demasiado, no, de hecho no es notable para nada. De hecho quizás sea neutro de todo esto. Sí, acá está abajo, perdón. Queda prácticamente neutro en los periodos bien cortitos, básicamente que no tiene ningún efecto la baja en la tasa de interés. Ya si te vas un poco más allá, sí vas a empezar a tener algún efecto, pero hay muchas particularidades. Por ejemplo, aquí, 13 de julio, este año fue la guerra del Golfo. Si mal no recuerdo, fue en agosto la guerra del Golfo. Sí, acá vemos una caída. Esto debe haber sido previa a Guerra del Golfo. Esto debe haber sido, sí, acá. Ya con Guerra del Golfo bien puesta en los precios. La Guerra del Golfo duró muy poquito. Se terminó, si mal no recuerdo, en febrero de 1991. Así que tuvimos el rebote grande y terminaste un año después un 4% arriba. El resto todo muy pero muy para arriba, la verdad. Te dice, por lo menos esta estadística de qué sucede cuando se recorta la tasa de interés con el mercado al máximo. Prácticamente nada de corto plazo, y en el largo plazo, o no en el largo plazo, pero sí yéndote un año hacia adelante, el mercado tiende a reaccionar al alza. No sé si es un muestreo demasiado chico como para atribuírselo directamente a las tasas de interés. Yo me atrevería a decir incluso que las tasas de interés no tienen efecto y estas subidas se han dado por motivos más orgánicos. Por ejemplo, no sé, 95-96 era bull market de Clinton total. Fíjense este caso también muy particular. En septiembre de 2019 se recortan las tasas, pero claro, tuviste el COVID en febrero, marzo 2020 y te comiste la baja del mercado, pero obviamente no tuvieron nada que ver las tasas de interés. En el largo plazo las tasas de interés se llevaron a cero, hubo un quantitative easing brutal y bueno, terminaste con el mercado bien pero bien arriba. Pero bueno, pareciera ver que hay un leve sesgo al alza, más que nada pasando el año. Creo que es súper discutible, ni siquiera estoy seguro ahora que lo estoy diciendo, pero pareciera haber un cierto sesgo al alza. Me parece que esto tiene que ver con que si el mercado está en máximos al momento donde se recorta la tasa, el mercado de capitales no está oliendo sangre, no está oliendo una recesión ni mucho menos. Mientras que si se recortan las tasas con el mercado medio golpeado, es muy probable que el mercado ya te haya puesto en precios una recesión mucho antes. Así que puede ser algo de eso lo que estamos observando aquí. Aún así me pareció interesante. Esto me lo crucé en Zero Hedge y era una nota premium a la cual tengo acceso, así que se los traigo. Me pareció que estaba bueno. Otro motivo para estar comprado, si quieren. ¿Qué
¿Qué ha sucedido cuando la Reserva Federal recorta las tasas después de tenerlas quietas durante más de 6 meses? Esto es lo que les comentaba al principio en la introducción, por ahí nos olvidamos, pero hubo un recorte de tasas de 50 BPs hace unos meses y después, desde ese momento, tenemos una pausa. Recién ahora vamos a volver a recortar. Y en un muestreo de 8 vemos un sesgo al alza aquí, que sería la línea celeste. Esto también puede ser porque el mercado siempre tiende a tener un sesgo al alza. Acá vemos incluso que coincide los periodos un año después del recorte de tasas. Ves el sesgo al alza, pero bueno, en 4 de los casos el mercado creció y en 4 de los casos el mercado no creció. Pero todo dependió de qué estaba haciendo la economía en ese momento. Si la economía estaba creciendo al momento que se recortaban, perdón, si la economía sigue creciendo luego que se recortan las tasas, el mercado va a tender a crecer, y si se recortan las tasas y la economía cae, el mercado va a tender a caer. Incluso podemos inferir nuevamente que las tasas de interés no están teniendo un efecto real, sino que lo que está teniendo un efecto real es la economía real. Y acá abajo les pongo, pareciera haber una débil correlación entre baja de tasas y retornos del índice. Esto siempre en el caso de luego de haber holdeado las tasas durante 6 meses. De vuelta, no me parece una correlación súper fuerte ni muchísimo menos, pero se ve un leve sesgo hacia el alza. Y este me parece, si quieren, es un motivo para estar comprado. Como digo acá en el título, if you see a bubble, ride it. Cuando veas una burbuja, subite. Lo que está marcado aquí en el gráfico, acá en azul vemos el Nasdaq 100 durante la burbuja de las .com entre el año 96 y el 2003. Aquí fue el pico en el año 2000. Se recortó las tasas con el Nasdaq muy cerquita de máximos porque reventó Long Term Capital, que fue un famoso hedge fund compuesto por matemáticos y muchos ganadores de premios Nobel, que estalló de forma muy espectacular en 1998. La Reserva Federal, ellos consideran que se vieron forzados a bajar las tasas de interés, pero se bajaron las tasas de interés sin un motivo real. No es que la economía estaba desacelerándose o que tenía bueno, sí tenía ya un poquito de inflación, pero no era un motivo más económico, sino era más preventivo el recorte por el reviente de este fondo. ¿Y qué sucedió? Bueno, terminaste alimentando una burbuja espantosa. Por acá no se va a ver sí se ve, no se nota por la escala, pero fíjense que esto acá se multiplicó por 4 desde aquí hasta aquí. Entonces, lo que les comento aquí abajo, si se recortan las tasas mientras la inflación está elevada y el crecimiento está ok, se puede desencadenar una burbuja como en 1998. Este es el famoso fenómeno conocido como reflación. Creo que puede suceder algo similar. En este caso fue la burbuja de las .com. Hoy estamos en lo que muchos llaman burbuja de AI. Ya hablamos respecto a esto en otro informe, y esto revienta como siempre cuando la bazuca monetaria deja de apuntar hacia el mercado de capitales o cuando se corta el capital por lo que sea. En el caso de AI, lo que está más alimentando todas las subidas es el CAPEX, así que lo que deberíamos ver para que suceda esto sería un recorte de CAPEX. Pero bueno, vemos cómo cuando se recortan las tasas de interés, si tenés un nivel inflacionario, yo me refiero, perdón, inflación elevada, me refiero a inflación a más de cero. Por ahí resulta medio confuso, porque nos han acostumbrado a una inflación base de 2%. Yo considero que tener 2% de inflación es elevado, pero es la norma. O sea, podemos decir que si la inflación está dentro de la norma, subiendo, pero dentro de la norma te recortan las tasas de interés y la economía no está cayendo, no te está pidiendo un recorte, puedes tener un pampeo muy grande en el mercado de capitales, y bueno, if you see a bubble, ride it. Hablamos un poquitito de esto porque hay un datito que estuvo interesante en la revisión del GDP en el segundo trimestre. Se le sumaron 0.3% al GDP. Esto había dado originalmente 3%. La revisión le sumó algunos BP más. Lo interesante es que es basado en Stronger Investment. Esto lo charlamos cuando hablamos de AI, si había una burbuja o no. La cantidad de capital tremenda que están gastando las compañías y cómo estaba afectando al GDP, acá se ve claramente en la revisión. Acá vamos a acá vamos a verlo bien clarito. Este es el dato original que había salido y esta es la revisión. Y vemos que el ajuste viene todo por este lado, por este rectangulito rojo que es Fixed Investment. Viene todo por el lado de Data Center. Así que podemos confirmar ya bien empíricamente, porque la última vez que hice el reporte no estaba esto.
El número que yo les había traído de 1.3% del GDP era estimado por lo que habían gastado las compañías. Acá ya lo vemos bien, bien clarito. Afortunadamente el Buró de Estadísticas hizo la revisión y agregó todo el gasto en CAPEX de los hyperscalers, todo metidito acá y empujando hacia el alza la revisión del GDP. Me pareció súper interesante para ver de dónde venía esta revisión y por qué había sido revisado al alza, y más que nada lo bueno que confirma el impacto gigantesco que están teniendo estos muchachos en la economía americana. Y siguiendo también un poco esta línea, ya nos está... es un poco desordenado porque el informe viene en forma de pastillas. A medida que iba viendo cosas iba agregando. En este caso, un gráfico que subió mi amigo y compañero Facundo. Lo que quería mostrar él era la cantidad de bancos que estaban haciendo buybacks, que es tremendo, no solo bancos, sino instituciones financieras. Ignoren el recorte, el rectángulo rojo, esto viene de origen. Pero a mí, más que interesarme quién está recomprando sus acciones, me interesa quiénes no están recomprando sus acciones o quiénes no están en esta lista, que es los que más vienen gastando en buybacks, en recompra de acciones. Vemos a Apple como siempre, vemos a Alphabet también como siempre, bueno, Nvidia, que también está teniendo mucho dinero disponible, después todos los bancos, Visa, Booking Holdings, una empresa que parece no tener nada que ver con el resto. Se ve que aparentemente le está haciendo muy pero muy bien porque tiene 20 billones para hacer en buybacks. Y lo que quería resaltar acá es que están faltando los hyperscalers, que eran las compañías que siempre estaban acá. Amazon, Meta, bueno, Google está, ahora les explico por qué está Google, pero Microsoft tampoco está. Estas compañías que siempre fueron tan pero tan rentables, en su momento, como no tenían qué hacer con el dinero, y para no pagar un dividendo, porque para estas empresas de tecnología ponerte a pagar un dividendo, ellos piensan que las hace ver media vetusta o que se están transformando en General Electric o en Boeing o en una compañía así que se dedica a pagar dividendos. Sí, no, pero bueno, eso es lo que piensan ellos, así que la forma que tenían de devolverle capital a los accionistas era mediante recompra de acciones. Apple lo sigue haciendo, pero están faltando todos los hyperscalers por un motivo muy sencillo. Se están gastando todo el free cash flow en chips. Todo ese dinero que iba para recompra de acciones, en este momento está yendo a chips. Y bueno, lo que comentamos la otra vez, más vale que tenga retorno esa inversión gigantesca que estás haciendo, porque nos vas a terminar mandando todos a la edad de piedra. Acá, por ejemplo, ya el primer efecto, desapareciste de la lista de grandes recompradores de acciones, o sea, ya no le estás devolviendo nada de valor a tus accionistas. Así que bueno, esperemos que toda esa cantidad gigantesca de CAPEX termine teniendo retorno. Acá simplemente les leo lo que escribí aquí abajo. El enorme gasto en CAPEX de los hyperscalers vino a costa de devolución de free cash flow, a los accionistas. O sea, tomaste el free cash flow que antes usabas para recomprar acciones y ahora lo estás usando para comprar chips. Es una decisión estratégica, y ojalá que tengas razón. Y Google es la única notable excepción, pero se vio forzado a sumar unos 13.000 millones de dólares en deuda, cosa que no debería necesitar porque Alphabet, Google es una empresa muy pero muy rentable. Así que bueno, un dato más que me llamó la atención de toda esta locura de AI y su impacto real en la economía y en las acciones y en los precios de las acciones y en la devolución de capital a los accionistas. Y lo último para terminar, simplemente para que no vaya quedando colgado el tema, venimos hablándose bastante de Japón y el enorme problema en el cual se encuentra. El día 22 de agosto, ya hace 2 días, el yield de los bonos japoneses de 30 años tocó un récord. Esto es un título de la agencia de noticias Bloomberg. Dicen que es por la inflación también muy pero muy alta. Esto también es cierto. Acá vemos un gráfico de la tasa de Japón a 30 años. Un pequeño datito de color que les traigo mientras estaba armando este gráfico. Yo lo quería tirar desde mucho más atrás, desde la década del 80. Quería ver, yo suponía obviamente que las tasas de interés en los 80 en Japón estaban bastante más arriba. Pero sucede que Japón comenzó a emitir bonos a 30 años recién en el año 1999. Fíjense qué curioso. El mercado les empezó a demandar duration en 1999, en un periodo que fue de fiesta total para el mundo, justo antes de que reventara la burbuja de las .com. Y bueno, este gráfico es realmente catastrófico. Lo que vemos, por ejemplo, cosa que me resulta muy interesante, el quantitative easing tremendo que hizo Japón post 2008. Fíjense cómo te empujó asquerosamente a la baja el yield de los bonos.
Y hoy en día como el mercado ya el problema en Japón grave empezó post salida del COVID, donde empezó a tener inflación y no la pudo controlar nunca. Esto hizo que se le dispararan muy fuerte los yields y que el mercado le empiece a repudiar la deuda más larga, la deuda más a 30 años, y que le termine pasando algo similar a lo que le está pasando ahora a Estados Unidos, que el mercado ya no quiere que vos le des duration, sino que te empieza a pedir tasa muy pero muy cortita. En Estados Unidos, está bueno para verlo, ya lo hemos visto igual en otro momento, la mayoría de la deuda está concentrada en los tramos más cortos, mientras que en Japón estaba concentrado en los tramos más largos. Lamentablemente me parece que Japón va a terminar teniendo el mismo problema, es que la deuda se le va a empezar a concentrar en los tramos más cortos, pero ¿qué sucede? El mercado no es tonto y te va a empezar a demandar tasas más altas, y Japón por ahí se vea forzado a mover la tasa más corta, el equivalente a la Fed Fund Rate. En este momento no me acuerdo el nombre que tiene la tasa de Japón, pero por ahí el mercado le va a empezar a demandar y le va a empezar a obligar a forzar un poco la mano, a subirle un poco la tasa larga, y va a poder tal vez correrse de los bonos más largos e ir a los bonos más cortos como es en Estados Unidos. No es algo que esté bien para nada, lo más mínimo, pero sí te va a aflojar mucho la presión en el yield a 30 años. Los motivos son repetidos porque ya lo charlamos cuando les hice el reporte exclusivo de Japón. Los motivos son repetidos, la inflación está corriendo al 3%, se está esperando un paquete fiscal muy grande por parte de la nueva coalición gobernante. No sé si lo comenté, pero el partido que estaba en el gobierno perdió. El factor principal fue que los precios del arroz se duplicaron, la gente no lo toleró y votaron básicamente al populista que les prometió más estímulo y bajar el precio del arroz a las patadas. Y bueno, la menor demanda por duration, que ya se la comenté. La demanda por duration en Japón solía venir de grandes fondos de pensión y aseguradoras que parece que se están corriendo y están pidiendo bonos más cortitos. Y algunas pocas conclusiones simplemente para que no quede en el aire todo esto. El mercado no cree que el Banco de Japón pueda mantener las tasas suprimidas para siempre. Esto está clarísimo. El mercado, me parece, le va a terminar forzando la mano al Banco de Japón y va a tener que terminar subiendo las tasas cortas, y tal vez va a terminar aflojando un poco con el QE, con la recompra de bonos, y va a tener que soltar un poco la curva al menos. Y que los inversores están exigiendo un premium de 1.2% por sobre de la inflación, o que están descreyendo del CPI. Todo esto ensuciado porque obviamente la curva de bonos de Japón está increíblemente manoseada por el Banco Central, pero bueno, lo que se puede ver a simple vista e ignorando el efecto de QE, es que los inversores están exigiendo un premium muy pero muy importante, y que Japón va a tener que hacer algo, o va a tener que subir las tasas de interés, o se va a tener que poner a vender bonos del Tesoro americano. Siempre les vuelvo a recordar por qué nos interesa tanto Japón, porque es el mayor tenedor de bonos americanos del mundo, y cuando Japón quiera defender sus bonos o su moneda, lo que tiene que hacer es ponerse a escupir bonos americanos, y con los dólares resultantes ponerse a comprar su moneda y sus bonos. Así que bueno, eso es todo lo que les traigo por esta semana. Espero que les haya resultado interesante, y nada, espero estar con ustedes la semana que viene. Chao, chao.